Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, querida iglesia. Mi nombre es Henry Peña. En esta mañana voy a acompañarlos en nuestro devocional doctrinal basado en una serie de preguntas de nuestro Catecismo Bautista de 1695 que nos permite de una manera muy breve profundizar en los principios de la vida cristiana. En este momento vamos a ver dos preguntas, la pregunta número 32 y la pregunta número 33. La pregunta número 32 dice de la siguiente manera: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? Su respuesta: somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. Y seguido viene la pregunta 33 que dice: ¿cómo el Espíritu Santo nos aplica la redención obtenida por Cristo? Su respuesta es la siguiente: el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo al obrar fe en nosotros, uniéndonos por medio de dicha fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Bueno, quiero que recordemos que este espacio lo estamos realizando desde nuestra iglesia El Redil del Estadio, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, yo quiero que antes de iniciar podamos escuchar una alabanza para adentrarnos a las preguntas y respuestas que hemos mencionado anteriormente. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Vamos a continuar con la palabra de corrección de nuestro acróstico casa. Queremos mirar cómo a través de esta pregunta el Señor a través de su palabra nos muestra o nos corrige la manera como venimos entendiendo lo relacionado con lo que es la redención obtenida por Cristo. Pero quiero que recordemos un poco que esto es, el tema de la redención es un acto de amor de Dios Padre por nosotros, su pueblo, para reconciliarnos con Él mismo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Quisiera que recordáramos que hace pocos días estuvimos conmemorando en la iglesia, en nuestras cumbres de oración, un espacio denominado Siguiendo al Cordero, donde pudimos ver el sufrimiento de Cristo,
la humillación tan terrible por la cual pasó y finalmente su inminente muerte, que gracias a ella fue que tuvimos el privilegio de ser perdonados de nuestros pecados a través de ese sacrificio. De esta manera podemos obtener la salvación, nuestra vida eterna, que es como el mayor galardón. Entonces, yo quiero que miremos un poco en el capítulo 3 de Tito, versículos 5 y 6, algo relacionado con esto de cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo. Aquí nos dice, a partir del 5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, aquí es importante que tengamos muy claro que aquí dice que Él nos salvó no por las obras de justicia, en esta parte inicial del versículo 5. Aquí dice que no es mérito propio, básicamente lo que resume. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Esto fue meramente la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y como la respuesta también nos ayuda un poquito y dice, mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. Aquí está puesta la Trinidad del Padre, quien a través de Jesucristo su Hijo y por medio de su Espíritu Santo, que es el que finalmente nos convence de nuestro pecado. Y es como somos hechos partícipes a través de eso, de la muerte de Cristo, de que Él pagó los pecados por nosotros, Él cargó esa culpa tan terrible y tan pesada en la cruz. Y finalmente esto, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, que es el que finalmente nos convence de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa, y nos permite como reconocer esto y decir, Señor, reconozco que a través de tu sacrificio en la cruz hemos sido perdonados. Esto finalmente es lo que nos lleva a la fe en Cristo, de creer que ese acto fue suficiente para que tú y yo estemos donde estamos y creamos en Él. Y de esta manera pues caminamos paso a paso en esa santificación progresiva, donde reconocemos que finalmente nuestra mirada está en la vida eterna, a través de creer en el Señor Jesucristo, en este acto tan de manera contradictoria decirlo, tan maravilloso, porque finalmente a pesar del dolorito de no ser por este acto, muchas veces nos hemos culpado, a veces viendo esas series de televisión, no sé si les haya pasado, a veces uno pensaba como que qué dolor, qué tristeza, qué sufrimiento, que nos lleva a pensar que por nuestra culpa, ese por nuestra culpa es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que creamos que fuimos nosotros los que causamos la muerte del Señor Jesucristo, pero que finalmente de no ser así no estaríamos donde estamos en este momento. Entonces gracias al Señor porque soportó, como estaba escrito, todo este paso a paso de su nacimiento y su popularidad, finalmente su muerte, para que hoy estemos donde estamos nosotros, gracias a ese acto de amor de Dios Padre por nosotros, su pueblo caído. Vamos a hablar, hermanos, entonces en esta nuestra primera letra de corrección. Señor y Padre Santo, queremos darte gracias, oh Dios, por este sacrificio tuyo en la cruz, oh Dios. Padre, reconocemos que nuestra culpa, nuestra iniquidad, Señor, llevó a que tú padecieras tan cruel sufrimiento, Señor, pero agradecidos contigo, Señor, porque nos permite reconocer, Señor, que somos un pueblo caído, que somos personas que cometemos una serie de pecados, oh Dios, día a día, Señor, pero que creemos fielmente en ti, Señor, en tu sacrificio,
en la redención tuya, Señor, que a través de tu muerte, de tu sacrificio en la cruz, Señor, nos permitiste reconciliarnos con el Padre, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que también nos acompaña, que nos guía día a día y que nos redarguye cada día, Señor, de nuestros actos pecaminosos, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos acompañes en cada instante de nuestra vida, reconociéndote como nuestro único Salvador, como que el único que tuvo la fortaleza, Señor, para hecho hombre, Señor, como Dios, soportar, Señor, aquí en la tierra el sufrimiento y todas las cosas, Señor, por las cuales también nosotros pasamos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Primero que todo, muchas gracias por continuar conectados con nosotros en este espacio de nuestro devocional en casa. Recordemos que este devocional no reemplaza el que tú o el que debemos hacer íntimo con el Señor diariamente. Entonces, bueno, en esta parte, en la segunda parte del acróstico, vamos a mirar cómo en la A de asombro podemos ver un atributo tan único del Señor Jesucristo e infalible, inmutable, por utilizar algunas expresiones relacionadas con este atributo, y tiene que ver con el amor. Aquí el Señor nos muestra cómo entrega a su Hijo unigénito para que a través de Él o de que los creemos en Él tengamos vida eterna. Cómo Él hace este sacrificio. Yo no logro entender muchas veces cómo nosotros, los que somos padres o los que muchas veces tenemos algunas personas por las cuales nos aferramos en la vida, que quisiéramos tener como siempre al lado nuestro, nunca desprendernos de ella, y por el contrario siempre estarles como brindando las mejores opciones para que tengan una vida buena, ¿no? Eso lo pensamos nosotros. Ahora nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, entrega al Señor Jesucristo, su Hijo, para que a través de Él tengamos nosotros salvación y perdón de pecados. Entonces, esto me lleva a mí a pensar, preparando estas dos preguntas, cómo nosotros vemos ese amor incondicional y tan profundo de Dios Padre por su pueblo, un pueblo caído que finalmente no merecía o no merecíamos tener como esa oportunidad de seguir viviendo en comunión con Él, por todas las faltas que el pueblo, o los errores que el pueblo cometió desde su creación y hasta nuestros días. Esto
me asombra. La verdad que esto debe asombrarnos, cómo ese amor es tan grande, tan incondicional, que a pesar de lo que les mencionaba anteriormente, el Señor sigue aferrado a su pueblo, a su creación. Yo creo que el pensar que su creación imperfecta, pues que Él la creó perfecta, pero que con su desobediencia nos volvimos imperfectos, Él aún a pesar de esa desobediencia, como que Él nos sigue llevando a decir, no, ustedes son mi creación, yo voy a enviarles un plan de redención, de salvación, un plan de reconciliación con Él a través de su Hijo. Se despoja de su Hijo. Pero no solamente fue suficiente el despojarse con su Hijo viene, cumple su propósito de morir en la cruz por nuestros pecados, y este Hijo vuelve al Padre, pero dice, yo me iré, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. O sea que no quedamos solos, quedamos ciertamente con Él aquí nosotros, aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es quien nos acompaña, el que nos dice qué hacer y de qué manera hacerlo. Entonces, eso es para asombrarnos, ese gran e inmenso amor por nosotros. Entonces, quiero que oremos en ese sentido, en este espacio. Señor y Padre Santo, queremos darte infinitas gracias, Dios. No nos cansaremos de agradecerte, Señor. Nuestros labios en esta mañana y cada día, Señor, que despertamos, deberían pronunciarlo primero en gratitud, ese acto que tú tuviste de amor por nosotros, oh Dios. Padre, cuán agradecido estamos porque tú nos has rescatado, nos has sacado del lodo, Señor, y nos has dado vida eterna, Señor, nos has levantado, y aún y más allá de todo eso, Señor, como nuestra condición caída y ese caminar diario, Señor, que muchas veces nuestra falta de fortalecer nuestra fe nos permite caer una vez y otra vez, Señor, pero tú permaneces fiel, Señor, hasta la eternidad, Padre. Es una garantía tan inmensa para asombrarnos, oh Dios, de que tú dejas tu Espíritu Santo para que nosotros caminemos junto con Él, Señor, y podamos ser partícipes, Señor, de esta verdad tan asombrosa, de que tú, Señor, moriste por amor hacia un pueblo que no lo merecía. Pero, Señor, como tu creación, Señor, que tú la hiciste con tus manos, oh Dios. Aún, Señor, así, Señor, tú nos mantienes firmes, Señor, y nos das la oportunidad, las herramientas para que cada día caminemos contigo, Señor, y podamos vivir en esa búsqueda de nuestra vida eterna, esa santificación progresiva, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, escuchemos una alabanza más y continuamos con nuestro acróstico en esta mañana. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Continuamos con nuestro acróstico, estamos en la S de seguimiento. Aquí a través de esta pregunta vamos a ver cómo ponemos en práctica el Evangelio por medio de nuestro crecimiento, de nuestro testimonio, y cómo caminamos mostrando a Cristo a través de su Evangelio, de lo que Él nos ha dado a nosotros
a través de su palabra, cómo lo modelamos a Él, para que otros a través de nuestro testimonio lleguen también a los pies de Cristo y también sean salvos, tengan ese privilegio del cual gozamos nosotros en este momento, de ser salvos y ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que miremos en este momento y quiero que pasemos un poco a la pregunta 33, que está muy relacionada con la pregunta 32, donde nos dice cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo. Y la respuesta que nos dice es: el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo al lograr fe en nosotros, uniéndonos por medio de dicha fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Entonces, recordemos que este llamamiento eficaz es su Espíritu Santo, como Él nos convence de que somos pecadores y cómo es que a través de la fe, de creer en Jesucristo, en ese sacrificio del que hablamos anteriormente, es que nosotros tenemos perdón de pecados. Yo quiero que miremos en este momento Efesios, el capítulo 3 y el versículo 17, para sustentar un poquito esta pregunta 33, que dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Aquí en seguimiento, yo quiero que, y es básico para nosotros, para atender a esta pregunta, tiene que ver con que Cristo es quien, una vez tenemos esa fe se revierte en nosotros en creer constantemente en Jesucristo, en todo su plan de salvación. Recordemos que esto viene desde la creación, desde la caída del hombre hasta nuestros días. Entonces aquí pues es claro este pasaje, pues uno de los tantos que nos acompañan en la comprensión de esta pregunta, y me llama mucho la atención que dice que de manera que Cristo habite en nosotros. Si Cristo habita en nuestro corazón a través de nuestras disciplinas espirituales, de nuestra fe, de creer en Él, nosotros, la resultante de eso, pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser que en todo tiempo nuestro testimonio sea fiel a nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Nuestros actos, nuestros pensamientos, bueno, démosle la vuelta. Primero nuestros pensamientos, posteriormente nuestros actos. Porque recordemos que la promesa es que lo que hay en el corazón habla la boca. Y de alguna manera todas nuestras demás acciones provienen de lo que hay en nuestro corazón. Si el Señor habita en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón a través de nuestro testimonio constantemente debería ser coherente con lo que nosotros hacemos, de ser buenas obras, de hablar bien de los unos de los otros, tener buenas relaciones, tener una comunión con el Señor constante, en fin, una serie de cosas que resultan de tener a Cristo en el corazón. Porque finalmente tener a Cristo en el corazón es conocerlo a Él a través de la palabra del Señor. Es la única manera de tener esa relación con Él, y es que podemos identificar cuál es su voluntad en nuestra vida. Para este caso, yo creo que es muy importante que como seguimiento es que estemos revisando cómo está nuestro caminar día a día con el Señor. Estamos en nuestros devocionales, no solamente el devocional en casa, también nuestro devocional diario, como nuestra relación con la iglesia, estamos sirviendo en la iglesia, todo ese tipo de cosas, y más allá de la iglesia, de nuestra relación con el Señor, también es cómo estamos ejerciendo nuestro sacerdocio en nuestro hogar. Creo que esto nos permitiría hacer un seguimiento a lo que estamos creyendo, y es un buen tiempo para reconocer que nos equivocamos o que hacemos cosas contrarias a lo que el Señor nos llama, pero finalmente de esto se trata, de que podamos reconocer por medio del Espíritu Santo que nosotros nos estamos equivocando, pero tenemos por gracia, por la misericordia de Dios, la oportunidad de corregir este tipo de actos y redireccionar nuestro caminar con el Señor. Entonces, oremos en este sentido, mis hermanos. Señor y Padre Santo, yo quiero agradecerte, Señor, porque, Señor, debemos pensar que no siempre, Señor, estás en nuestro corazón, que aún cuando fallamos, Señor, es una muestra de que
nos falta, Señor, que nos falta conocerte más, buscarte más, pero ante todo hallarte, Señor. Tal vez lo buscamos no con la intensidad, no con el anhelo que debería ser, no con la disposición correcta. Señor, haz en nuestra vida un hábito el buscarte, Señor, el hallarte, oh Dios del cielo, para que podamos entender tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Permítenos reflejar, Señor, a través de nuestro testimonio a otros, Señor, quién eres tú, Señor. ¿Cuál fue el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor? Que le podamos dar el valor, el significado real, Señor, de este sacrificio, Señor, a través de nuestros actos. Que otros puedan decir, yo creo, yo quiero creer en aquel que este hombre creyó o en el que está creyendo. Señor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos, con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con otra alabanza y para culminar este tiempo de devocional doctrina. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, que permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Bueno, hermano, hemos llegado al final de este devocional doctrinal. Estamos en la última letra, A de aliento, y quiero agradecerles por el tiempo que han permanecido conectados. Recuerde que aquí en la cajita de comentarios pueden dejar sus opiniones, sus motivos de oración para que la iglesia unánime estemos orando por ellas. Bueno, aquí vamos a ver en esta palabra como, en esta última letra de aliento, vamos a ver cómo lo que hemos visto nos alienta o nos anima a vivir conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Y quiero que pensemos un poquito o vayamos a la pregunta 33 que nos dice ¿cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo? Y la respuesta nos dice, el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo al obrar fe en nosotros, uniéndonos por medio de dicha fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Entonces yo quiero que para esta última parte, este último segmento, podamos referirnos a que apliquemos esa redención es a través de la fe por medio del Espíritu Santo en Jesucristo. Ese es el camino. Y creo que para esto es válido que podamos mirar en Juan el capítulo 1, el versículo 12 que dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vea que este es como lo que nos lleva a entender cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo en esta última palabra de aliento. Tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios o el privilegio de ser hijos de Dios, como dice en el versículo que acabamos de leer. Y esto pues debe darnos mucho aliento, porque de alguna manera es vivir una vida donde tenemos o estamos rodeados de tentaciones, de tribulaciones, de angustias, de muchas luchas, pero debe alentarnos este pasaje que acabamos de leer, que nos dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
y me parece interesante que tengamos como ese aliento de poder seguir, de caminar con la esperanza de que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras luchas, de nuestras idas y nuestras venidas, tenemos el ánimo de que podemos continuar. Y vamos a confirmarlo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9 nos dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermoso es poder escuchar esto. Fiel es Dios. O sea que qué mejor aliento, qué mejor manera de despedir este espacio con la convicción plena de que Dios es un Dios fiel. Uno de sus tantos atributos que los hemos visto inclusive en estos domingos en esa serie de los atributos de Dios. Y es de verdad muy reconfortante ver que fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Vea que aquí hay una unidad. Es ese momento en el que por nuestra caída fuimos separados de Dios. Ahora somos unidos por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí que nos dice que Dios es fiel. Digamos, ¿qué mayor garantía? Que a pesar de nosotros, de ser hombres o un mundo pecaminoso, caído, todos los adjetivos que quieran ustedes colocarle a una persona que está, que no es digna de Dios, un Dios fiel, bueno, justo, perfecto, tenemos la oportunidad de ver que Dios nos ha prometido a través de su palabra que a través de Jesucristo somos hechos hijos de Él, nos reconciliamos con Él. Y creo que esa es una garantía asombrosa, como lo decíamos en nuestro espacio de asombro, a través del amor, pero en este caso de verdad que este aliento lo asimilaba al espacio de devocional en casa, que esa última letra de la A es acción de gracias, y vemos cómo aquí de verdad podemos darle gracias a Dios por su fidelidad, que a través de Cristo somos reconciliados con el Padre Celestial. Oremos entonces, hermanos. Queremos darte gracias, oh Dios, por el aliento que tú nos das, Señor, a través de tu fidelidad, de ese atributo tan hermoso, Señor, que tú tienes para con nosotros, que a pesar de nuestras caídas, tú nos levantas y nos sostienes a través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio tenemos la esperanza, o mejor, nos das aliento para seguir caminando, Señor, en este mundo de manera temporal, mientras anhelamos tu venida, mientras esperamos con ansia, Señor, que tú vuelvas por nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.